Buenas noches. Hoy les voy a contar 3 historias ocurridas en cementerios. La historia que les voy a contar en primer lugar se trata de un cementerio en Entre Ríos. La persona que me lo contó prefiere mantenerse anónima. Esta historia ocurrió, como dije, en un cementerio de Entre Ríos. Era un día domingo, más o menos a las 2 de la tarde, cuando un hombre, como todos los domingos, iba a llevarle flores a su esposa. Entró al cementerio, se dirigió hacia la parte de arriba, que era donde estaban los nichos, donde se encontraba su esposa. Cuando iba subiendo las escaleras, vio a una mujer muy anciana con un ramo de rosas. Le pareció raro, pero él siguió caminando. Cuando pasó por al lado de la señora le pide un favor, si no le podía acercar la escalera, porque ella tenía que dejar el ramo en la parte de arriba y la escalera era muy pesada para ella. Obviamente este señor le dijo que sí, le acercó la escalera donde ella le indicó y le preguntó si quería que le ayudara a subir. La señora le dijo que no, que muchas gracias por haberla ayudado. Así que él se dirigió hacia el nicho donde se encontraba su esposa. Se puso a limpiar la placa, los azulejos y a dejar las flores. En un momento miró hacia el costado para ver si la señora estaba bien, pero ya no había nadie. No le pareció raro, dijo, bueno, se debe haber ido la señora, porque se podía apreciar que las flores sí estaban puestas en el jarrón. Así que bueno, él rezó como hacía todos los domingos y ya se iba del cementerio. Pero le dio curiosidad saber a quién le había dejado flores esta señora tan anciana. Así que no aguantó la curiosidad y subió la escalera que él mismo había puesto para ayudar a la señora. Y cuando fue a mirar la placa, tenía la foto y no lo podía creer. En la foto de la placa del nicho se encontraba la señora a la que él había ayudado. No lo podía creer, quedó pálido, se bajó rápido de las escaleras y se fue. Él cuando me cuenta esta historia dice que le pareció muy real, que él habló con la señora, que él le puso la escalera, pero lo más raro era que las flores estaban puestas en el jarrón, las mismas que ella llevaba en la mano, y eran flores frescas. Así que ese día él no se lo olvida nunca. Va como todos los domingos al cementerio y nunca más la volvió a ver. Pero le parece raro que a veces cuando va hay flores puestas en ese jarrón y parecieran flores frescas. Y lo raro es que el nicho está muy descuidado. Lo único que hay siempre son flores frescas. Espero les haya gustado esta primera historia. Bueno, la historia que les traigo para el puesto número 2 ocurrió en un cementerio en un pueblo del interior. El protagonista, un chico de unos 25 años, estaba buscando trabajo y se enteró por un amigo que en el cementerio local estaba necesitando sereno para el turno de noche. Así que, sin pensarlo 2 veces, ya que necesitaba el trabajo, se dirigió hacia las oficinas donde estaba el encargado del cementerio. Estas oficinas estaban a la vuelta del cementerio, así que fue, habló con el encargado y le dieron el trabajo. Al otro día empezó. Su turno comenzaba a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Así que, bueno, al otro día comenzó, a las 10 de la noche ingresó al cementerio y se encontró con un hombre, Pedro. Se puso muy contento ya que no iba a estar solo, iba a estar acompañado. Pedro tenía ya unos 80 años. Cuando él llegó, este hombre lo recibió con un abrazo, le dijo, bienvenido, pibe, vas a vivir una experiencia única. Yo hace 30 años que trabajo en el cementerio, así que bueno, estaba un poco más relajado ya que no iba a estar solo. Pero a Pedro no le gustaba mucho quedarse en la garita, le gustaba recorrer el cementerio de noche, así que recorrían el cementerio, charlaban y así se le pasaban más rápido las horas. Más o menos en el 4.º día
que más bien noche, que se encontraba en el trabajo, decidieron con Pedro que él iba a ir a recorrer la zona de los panteones y este chico iba a ir a la zona de los nichos. Así que se separaron. Con linterna en mano, empezó a caminar. Cuando se encontraba más o menos a unos 20 metros de la tumba de su padre, porque su padre estaba enterrado en ese mismo cementerio, el chico vio una figura de un hombre parado. Le pareció muy raro, pero alumbró a los pies y él pudo reconocer unos borcegos que eran de su padre. Él se acordaba bien porque lo habían enterrado con esos borcegos. Así que alumbró rápidamente con la linterna hacia el rostro y definitivamente era su padre que estaba parado junto a su tumba. Así que se quedó obviamente en shock el chico y escuchó una voz que le decía: hijo, ¿no me vas a dar un abrazo? Sin pensarlo dos veces, el chico corrió y lo abrazó. Era su padre, ¿cómo no lo iba a abrazar? Estuvo unos minutos abrazados hasta que empezó a sentir un fuerte olor a carne podrida. Las moscas como que se le querían meter en la nariz y en la boca. Así que en ese momento levantó la mirada y a unos 2 metros vio parado a su padre con una expresión que le asustó. Le señalaba con el dedo y con la cabeza le decía no. Así que el chico quedó más en shock porque se preguntó: ¿a quién estoy abrazando entonces? Rápidamente se alejó de este ser que estaba abrazando y este ser tomó otra forma. Estaba como huesudo, con una capa, parecía no tener ojos. Así que el chico obviamente empezó a correr, llamando a Pedro. Pedro no le contestaba. Se metió en la garita, muy asustado. A los pocos minutos llegó Pedro. No precisó contarle nada. Este chico no lo dejó Pedro que le cuente. Le dijo: ¿lo viste? Y le describió al ser que había visto. Y el chico le dijo que sí, que qué era eso. Y Pedro no le quiso decir nada. Así que así pasó otra noche. Y a la segunda noche que había ocurrido ese evento, el chico estaba en la garita muy cansado, escuchando radio para que se pasen más rápido las horas. Pedro andaba recorriendo el cementerio. El chico se quedó en la garita, ya que con la experiencia que había tenido no se animó a ir a recorrer. Así que escuchando radio le empezó a entrar sueño y se quedó entredormido. Pero en un momento la radio como que cambia de sintonía y empieza a escuchar una voz en la radio que le decía: vete, vete. El chico se despierta y pensó que estaba soñando, pero la voz en la radio seguía diciéndole: vete, si te quedas acá estás loco. Rápidamente la radio volvió a tomar la sintonía y volvió a escuchar la música que estaba escuchando, pero él se quedó muy asustado porque claramente había escuchado una voz que le advertía que se vaya. A los minutos llega Pedro y él le cuenta lo que había pasado y Pedro le dice que esas cosas solían ocurrir en el cementerio, pero que no se vaya a ir. La voz de Pedro sonó como amenazante. No te vas a ir, ¿no, pibe? Una cosa así. A él le pareció muy raro, pero también estaba muy asustado. Así que al otro día, ya en su casa, pensándolo bien, el chico no quería trabajar más en el cementerio. Era como que eso no era para él, no estaba preparado para vivir esa experiencia. Así que se fue hasta las oficinas que estaban a la vuelta del cementerio. Habló con el encargado, le contó todo lo que le había ocurrido esa noche, la noche en la que se le apareció este ser. Y al sereno no le pareció raro, ya que varios serenos anteriores habían renunciado por lo mismo.
Así que el chico le dijo que él renunciaba, pero al sereno lo que le pareció raro fue que le contó que estaba acompañado por Pedro. Entonces el encargado, le dice: de todo lo que me contaste, lo más raro que me parece es que digas que estabas acompañado por Pedro, ya que te buscamos como sereno, porque no tenemos serenos en la noche. Y el chico se quedó asombrado, le dijo: ¿cómo que no tienen serenos? Si Pedro estuvo toda esta semana trabajando conmigo todas las noches. Entonces el encargado se va hasta otra oficina, otro cuarto que había, y trae una foto en blanco y negro. Se la muestra al chico y le dice: ¿este es Pedro? Definitivamente era Pedro. Le dice que sí el chico. Le dice: este hombre murió en 1940 y lo mataron acá dentro del cementerio, lo mató la policía, ya que estaba profanando tumbas y lo encontraron haciendo un pacto con el diablo. El chico no lo podía creer y el encargado le dice: espero que no hayas entablado un vínculo, pero él había tomado mate, había charlado, se habían abrazado. Pedro era como un amigo para él. Obviamente habían entablado un vínculo. Desde ese día, este chico lo ve a Pedro en todos lados, en su trabajo, en su casa. Y entendió el chico que Pedro no solo en vida hizo un pacto con el diablo, sino que muerto también lo ayudaba. Esa noche, con ese ente que se abrazó este chico, era con el diablo. Bueno, la historia que elegí poner en el puesto número 1 es una historia que ocurrió en el cementerio de la Chacarita, un cementerio muy conocido y muy reconocido también por la cantidad de historias paranormales que ocurren en ese lugar. Esta historia se trata de una mujer que todos los días iba al cementerio de la Chacarita y estaba en el cementerio desde que el cementerio abría hasta que cerraba. Todos los serenos de ese cementerio ya la conocían, era muy famosa en ese lugar porque era muy raro que una persona esté todo el día en el cementerio. Ella estaba todo el día sentada o acostada al lado de la tumba de su bebé. Había perdido a su bebé a los pocos meses de nacer, así que era muy conmovedora la historia. Por eso los serenos no decían nada, al contrario, le alcanzaban siempre un vaso de agua o algo para comer, ya que ella estaba desde que el cementerio abría hasta que cerraba a las 7 o 8 de la noche. Un día, uno de los serenos, como todos los días, le iba a avisar que el cementerio ya estaba por cerrar, que se tenía que ir, pero cuando la toca a la mujer, esta no respondía. Había muerto al lado de la tumba de su bebé, así que, fue enterrada como ella había pedido, junto con su bebé. La historia paranormal empieza acá. Un sereno del turno noche, una noche que estaba haciendo su recorrido, escuchó a lo lejos una mujer cantando una canción de cuna y le pareció raro y a la vez no tan raro, porque en el cementerio siempre se escuchaban cosas, pero esa canción de cuna nunca la había escuchado. Así que a medida que se iba acercando, él más o menos entendió de dónde podía venir, porque esta mujer era muy conocida, entonces entendió que podía ser de esa tumba, de esa mamá con ese bebé. Así que se fue acercando a la tumba y efectivamente, a medida que más se acercaba, más escuchaba la canción de cuna. Y no solo eso, sino que a unos 20 o 30 metros antes de llegar a la tumba, vio a una mujer con un vestido blanco y con un bebé en brazos cantándole una canción de cuna. No se animó a acercarse más el sereno, pero sacó su celular y grabó un audio. Yo este audio no lo pude encontrar, pero cuento esta historia porque la escuché hace muchos años y me impactó mucho. La escuché en
la trasnoche paranormal que siempre me gusta escuchar. Así que por eso les traigo esta historia en el primer lugar. Seguramente muchos de ustedes ya la habrán escuchado. Si les gusta todo lo paranormal, es una historia muy, muy conocida. Por eso la elegí en el puesto número 1, no solo por lo paranormal, sino por lo impactante que es la historia también de una mamá que ni siquiera al morir encontró el consuelo de la tristeza tan grande que le ocasionó perder a su bebé de apenas unos meses. Espero les hayan gustado todas estas historias. Si es así, denle like, compartan, coméntenme abajo qué les pareció las historias, cuál les gustó más, y no olviden suscribirse al canal para seguir subiendo contenido de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.